Bien, en el PLC a fecha de hoy, en este momento, únicamente he tratado lo que es el tutorial de hoy. O sea que no tengo más hecho. Bueno, en el PLC lo primero que hago es, lógicamente, en entradas, salidas digitales y digitales, perdón, sí, coloco las entradas. Bueno, si le digo por dirección será mejor para que me las agrupe todas seguidas. Le digo las entradas de tal forma que tengo de la entrada 0, que me corresponde a la dirección i2.0, hasta la entrada 63, ¿vale? Que me corresponde a la dirección i9.7, así como las salidas output 0, que me corresponde a la salida 2.0, hasta la output 63, que me corresponderá a la 9.7. Eso en primer lugar. Las he colocado genéricas para después ir dándoles nombres en otros sitios. Bueno, en tablar de variables estándar, como ustedes saben, siempre hago la visualización de las variables del sistema. Bueno, después, ¿qué es lo que más he hecho? En tipos de datos de PLC he creado el tipo de datos cinta, que será la petición de la marcha de la cinta anterior, como entrada la fotocélula y la cinta posterior en marcha. Y como salida he hecho cinta libre y lista, pide marcha a la cinta posterior, marcha de cinta y tipo de caja en cinta. Es decir, la caja, desde que se genera hasta que termina de salir pasando por el almacén y por todos los sitios, lleva su matrícula, ¿vale? Y esta matrícula va a acompañar a la caja en todo el trayecto. Porque no tengo un lector de matrículas en medio, que podía haberlo colocado. Después he hecho un tipo de datos de graph de la cinta, que será en reposo, carga, cargada, petición, permiso y descarga. Vale, bueno, con esto, se me ha generado, al ir llamando a las distintas funciones que he hecho, se me ha ido generando los debes correspondientes. Esto se genera automáticamente y yo le doy un poco de nombre, pues por ejemplo le coloco un 1, un 2, un 3 aquí detrás, o le coloco línea 1, cinta 1, etcétera, etcétera detrás. Aquí simplemente es lo que me ha dado el propio sistema. Y esto pues me genero una carpeta que le llamo sistema en este caso. Le puedo llamar de otras formas, que digamos sería la carpeta pues para no tocar, ¿vale? La que se genera automáticamente el sistema. Entonces esto digamos como si no existiese. Bien, entonces ahora ya voy a los bloques de programa, en donde, bueno, pues he creado una zona general, digamos, la zona específica de entrada y las cosas comunes. En las cosas comunes, dentro de las cosas comunes, he creado las bases, los datos, memoria. En memoria tengo la estructura de entradas, ¿vale? En donde tengo todas las entradas digitales, ya con sus nombres, ¿vale? Esta es la estructura de entradas. La estructura de salidas es exactamente lo mismo. Esto en cuanto a entradas y salidas digitales. Y después, como ven aquí, le pongo una EA, que será estructura de entradas analógicas, ¿vale? Que son estas 16 entradas analógicas. La estructura de salidas analógicas, que son estas 16 salidas analógicas. Y después, bueno, pues dos cosas que he necesitado por ahí, ¿vale? Una de prueba y otra de flanco. Lo que son las entradas y salidas analógicas, como vemos, son números reales, ¿vale? Las digitales son booleanas, lógicamente. Bien, además de esto, solamente para comunicar con lo que es Machine Simulator necesito un DB de entradas y un DB de salidas,
que en este caso el dB de entradas es el dB1 y el dB de salidas es el dB2. Entonces, el de entradas analógicas, pues tengo el EA0 hasta el EA15, que esto sería lo similar a en variables de PLC las entradas digitales y las salidas digitales. Son todas de tipo real y tal. Y es con esto con lo que se va a comunicar lo que es Machine Simulator en cuanto a analógicas. Las salidas analógicas, la SA0 a la SA15. Es decir, estas dos, digamos, son impersonales. ¿Vale? Y después he creado un graph que simplemente lo he creado pues para lo que es el graph general de emergencia. Entonces, esto es el del armario, que sería, bueno, armario de entrada, emergencia, rearme, paro y marcha. Es decir, que cuando nosotros damos tensión al PLC, nos va a estar en emergencia el graph. Cuando le pulsamos rearme, se nos va a poner en el graph en la etapa de rearme. Perdón, en emergencia está al pulsar. Cuando le quito la seta se pone en rearme. Estando en rearme, cuando le pulso el rearme, se va a la etapa de paro. Estando en la etapa de paro, cuando pulso marcha, se va a la etapa de marcha. Y si en etapa de marcha pulso paro, se vuelve a ir a paro. Si en cualquiera de estas etapas se pulsa la seta de emergencia, se me va a emergencia de nuevo. Bien, bueno, entonces esto es en cuanto a datos. Ahora vamos a ver lo que he definido comunes. Aquí hay cosas pues que supongo que les gustará. He definido mi propio temporizador un TON, digamos, tempo on le he llamado. Entonces este temporizador, que lo he hecho en COP, bueno, le pongo como a un temporizador normal de Siemens la entrada digital, el valor de preselección, la salida digital de que ha pasado el tiempo y el valor del tiempo transcurrido. Este temporizador lo hago en décimas de segundo y la ventaja que tiene para mí es que el tipo de dato del valor de preselección y del tiempo transcurrido es un tipo de dato entero en lugar de ser tipo time que ocupa más espacio. Y después utilizo memo, pues ahora verán el porqué. Bien, entonces aquí en el temporizador, si no hay entrada digital, pongo en el tiempo transcurrido un 0. Cuando hay entrada digital y la entrada digital está por debajo del valor de preselección, cada décima de segundo, es decir, con el clock, si en el ciclo anterior no estaba activo, esto de memo lo utilizo como flanco. Le podría haber llamado flanco, a veces le llamo flanco. Entonces, cuando se produce un flanco de subida del clock de 10 hercios, que es la suma, la I entre estos dos contactos, ¿vale? Entonces incremento en una posición el tiempo transcurrido. Ahora lo que hago es, una vez hecho esto, y justo después el valor del clock lo pongo en memo. ¿Para qué? Para que al ciclo siguiente vuelva a comparar, ¿vale? Cuando esté activo el valor de clock y en el ciclo anterior no había estado activo, entonces se incrementará, es decir, solamente en el flanco de subida. Bien, y después trato la salida digital de tiempo transcurrido cuando el valor el valor contado de tiempo es mayor o igual que el valor de preselección, que el preseleccionado, entonces activa la salida. ¿Por qué pongo mayor o igual? Pues muy fácil. Pues porque imagínense que en el transcurso de contar el tiempo me cambian el valor de PV. Entonces, bueno, si lo iguala, pues saco la Q y si lo supera también.
lo normal es que no me lo cambien, con lo cual aquí con igual sería suficiente. Pero bueno, hay que tener en cuenta pues algunas cosas. Bueno, he creado un motor de pasos, que esto es pues bueno, es curioso, es una forma de trabajar de pasos o de etapas. Vale, aquí lo que tengo como entradas tengo permiso, es decir, eh, bueno, activado el motor de pasos y que permite pasar al paso siguiente, la alarma, que es la inhabilitación o que no me permita pasar al paso siguiente. A ver, el motor este de pasos, yo le pongo un número de pasos que tiene que ser mayor que el número de pasos que vaya a utilizar yo en el programa. Entonces, mientras no se le diga lo contrario con alarma o mientras se le dé permiso, el motor de pasos va incrementando. Es decir, yo después voy a estar en un paso y en ese paso va a tener que hacer una serie de acciones y va a tener una serie de retornos de estados en donde se encuentra. Entonces, cuando todos los estados se encuentren de forma correcta, pasará al paso siguiente, ¿vale? Mientras no se le diga lo contrario. ¿Y cómo se le dice lo contrario? Bueno, pues cuando aquí en salto se le ponga un número, que es el número de salto a saltar, y se le diga que salte, con la entrada de saltar. Entonces, por ejemplo, si el motor de pasos tiene 200 pasos, le digo que salte al 100. Si no le pulso, si no activo la entrada de saltar, no va a saltar al 100, seguirá donde estaba. Pero si le pulso saltar, me va a saltar a lo que haya en salto. ¿Vale? Y después el último, pues ¿para qué? Pues para que el motor cuando llegue al último vuelva al primero. Después, como salida, nos va a decir el número de paso en donde se encuentra. Paso o en GraphZ se puede llamar etapa. Bien, después en static guardo el número de paso en donde se encuentra para sacarlo por el output. Entonces vamos a ver cómo funciona. Cuando hay permiso y no hay alarma, es decir, con las dos cosas bien, es decir, que para controlar el motor de pasos lo puedo controlar de dos formas. Vamos, tal y como lo he diseñado yo. O bien dándole permiso para saltar al siguiente paso, o bien quitándole el permiso, activándole la entrada de alarma. Alarma que no tiene por qué ser alarma, puede ser simplemente que no se han cumplido condiciones. Entonces, cuando tiene permiso y no tiene alarma o se han cumplido condiciones, pasa al siguiente paso. Bien, esto es el salto al siguiente paso. Ahora vamos a pasar a un paso determinado. Cuando me llega la entrada habilitada de saltar, se mueve, o sea, mueve la posición al paso donde le digo, se mueve al paso. ¿Vale? Con lo cual el motor de pasos lo hemos redirigido a donde hemos querido nosotros. Y después, cuando el paso sea mayor o igual que el último, se pone a 0. Por eso digo que el último paso tiene que ser pues mayor a los pasos que le ponga. Podría haber puesto aquí simplemente mayor y entonces, pues bueno, da igual, se puede hacer de la forma que se quiera. Si hubiese puesto mayor, pues podría poner aquí como último el último paso. Si pongo mayor o igual, pues el último tiene que ser como mínimo el último más 1. Bien, y después lo que hago es, o sea, trabajo con Step y lo saco para que lo vean otras funciones en paso, las salidas en paso. Con lo cual, desde fuera se lee paso. Bueno, pues hemos visto el tempo on y motor pasos. Vamos a ver cómo se utilizan. Bueno, y ahora he creado otra que es pulsador. Pulsador, bueno, pues es para cuando yo
hay una entrada de pulsador, entonces tengo la salida de pulsador que será activa o inactiva en función de cómo estaba antes, ¿vale? Y aquí tengo flanco de salida para determinar cuándo ha pasado la entrada de estar inactiva a estar activa. O sea, sería un flanco de subida realmente. Y guardo el valor en memo estática. ¿Para qué? Pues para saber justamente el tema del flanco. Entonces vamos a ver cómo lo he hecho. Este botón, cada vez que se pulsa, cambia de estado la salida. Es decir, cuando llega el botón pulsado que llega en entrada, si en el ciclo anterior no había flanco, entonces activa flanco. Con flanco, si no había memo, hace un set en la salida. Y si había memo, hace un reset. Y después, con la salida, que esta es la salida ya de activo o inactivo, lo guardo en memo. ¿Para qué? Para el ciclo siguiente. ¿Vale? Y la entrada la guardo en flanco. ¿Para qué? Para el ciclo siguiente. De tal forma que aquí juego con dos cosas memorizadas, con la entrada y con la salida. Las dos cosas las memorizo. ¿Para qué? Pues para que la entrada, cuando pase de 0 a 1, de inactiva a activa, de sin pulsar a pulsada, o de contacto abierto a cerrado, entonces haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues en función de lo que tenía en la salida el ciclo anterior, me le va a cambiar de estado. Si estaba a 1 la pondrá a 0 y si estaba a 0 la pondrá a 1. Bien, pues esto es, espero que estos tres cosas les haya gustado. Bien, ahora vamos a ver, bueno, por sencillez, el cargador. El cargador es quien nos coloca la cinta o sea, la caja en la cinta. Entonces, cargador vamos a controlar el graph-z, solamente tiene dos etapas, con lo cual, en la etapa 0, cuando está en marcha, o sea, cuando le llega a marcha, da permiso. Bueno, vamos a ver las entradas y salidas que tiene. La entrada es marcha, la salida es en marcha y fin. ¿Vale? Y luego, como estáticas, tiene permiso y la etapa en donde se encuentran. Se puede encontrar en la 0 o en 1. Después llama hace una instancia al motor de pasos y hace una instancia al temporizador que he creado, al tempo on. Y después, como variables temporales que nos las va a almacenar, tenemos saltar y salto, que son el resultado de operaciones. Vamos a ver cómo hemos hecho esto. Bueno, esto se me genera aquí dentro cuando le llamo a la instancia o sea, cuando arrastro, que le llamo a la función y le digo que es una multiinstancia, es decir, que se le puede llamar desde varios sitios para que en cada sitio tenga sus valores y se guarde sus valores en memoria. Porque si le llamo como instancia normal, pues entonces si le llamo tres veces, pues la primera vez, la segunda y la tercera se van a pisar entre ellos. ¿Vale? La memoria y no nos va a funcionar bien. Entonces le tendré que llamar multiinstancia. En el caso de llamarle multiinstancia, se me guarda el tipo de datos en la propia función cuando se trata de una función fb y cuando se trata de una función fc se me guardará pues en esto que hemos puesto de sistema aquí. Bueno, se me guarda en el común que luego lo paso ahí al sistema. Bien, con el tempo on exactamente lo mismo. Entonces tengo dos opciones, o bien lo coloco aquí el tipo de datos de primeras y después cuando llamo a la función se lo escribo, o bien llamo a la función como multiinstancia, se me genera el tipo de datos y luego se lo puedo, o sea, se me genera el nombre y luego se lo puedo cambiar. Bueno, vamos a ver, a partir de aquí vamos a ver la cinta. Ay, perdón.
Perdón. Vamos a ver el cargador, que no lo hemos visto. Bien, en la etapa 0, cuando hay marcha, activa el permiso. ¿Para qué? Para que salte el motor de pasos. El motor de pasos con permiso me pasará a la etapa siguiente. En la etapa 1, cuando ha llegado el tiempo, en la etapa 1 activa el permiso. ¿Para qué? Para que el motor de pasos me pase a la etapa siguiente. Es decir, en la etapa 0 se va a quedar hasta que llegue el pulsador de marcha. Bueno, el pulsador, hasta que llegue la orden de marcha. Cuando llegue la orden de marcha me va a pasar a la etapa 1. ¿Por qué me va a pasar a la etapa 1? Porque activo permiso. Y como no activo alarma, pues pasará a la etapa 1 porque hemos definido que funciona así el motor de pasos. Estando en la etapa 1, cuando llega el tiempo tempo on se activa, entonces da permiso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto va a dar, cuando se active la marcha, va a dar un pulso del tiempo que le digamos en el tempo on, ¿vale? Y una vez que haya activado el pulso, esperará otra vez a que le vuelva a entrar marcha. Bien, entonces, cuando no hay marcha, se le dice que salte a la etapa 0, ¿vale? O al salto 0 o al paso 0, o llamémosle como le llamemos. Después, vamos a ver cómo tratamos el temporizador. El tempo on, en la etapa 1, pues le digo que esté un segundo, es decir, 10 décimas de segundo, porque este temporizador lo he definido, como recordarán, en décimas de segundo. Bueno, el tema de salida de marcha, usada para alimentar a la cinta en el inicio de línea. En la etapa 1 le digo en marcha. En marcha, ¿qué es lo que haré? Pues activaré el colocador de nueva caja. Y en la etapa 2, cuando llegue a la etapa 2, le digo fin. Después, y aquí en la etapa 2, pues no le digo permiso, sino que lo dejo en fin. Después le digo, en el motor de pasos, le digo, el permiso con permiso salta a la siguiente etapa, con saltar y salto, que me saltará a la etapa que le diga yo, que ya hemos visto que tengo una posibilidad de saltar a la 0, aquí, ¿dónde estás? Aquí, cuando no está en marcha, pongo 0 en salto y le digo saltar, con lo cual, con estas dos cosas, me va a saltar el motor de pasos a la etapa 0, que es la que le he dicho, ¿vale? Bien, y le he dicho que el último paso es 3, es decir, tenemos el paso 0, el 1, el 2 y el 3 ya está fuera de paso. Le podía haber dicho 100, me da igual, porque como, bueno, depende, bueno, me da igual, ¿no? Si no le doy permiso, se va a quedar ahí en el 2, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a las cosas comunes, me falta la cinta. Voy a intentar pasar por todo porque alguna vez me ha ocurrido que me he olvidado de... se me ha pasado. Bueno, tengo como input, como entradas en la cinta, el graph marcha, pide marcha, lista la cinta siguiente, en marcha la cinta siguiente, fotocélula de la que se pone en la cinta, y entrada del tipo de número de caja, la matrícula, que en el caso de cintas en la línea 1 pues será un 1, en la línea 2 un 2 y en la línea 3 un 3, según hemos definido o según vamos a definir las líneas. Ya lo veremos. Como salidas tengo el motor de la propia cinta, le digo en marcha a la cinta siguiente, le pido caja de la cinta siguiente. Esto de pide marcha y lista cinta siguiente y en marcha cinta siguiente, pues me vendrán de la cinta siguiente normalmente. Y de la anterior. La anterior me pedirá marcha y las cintas siguientes me dirá si está lista o está en marcha. La fotocélula es la de la propia cinta y en el graph marcha pues será el graph de emergencia, pues que está en marcha, que se le ha pulsado marcha.
¿vale? Luego está la caja de entrada, el número de caja de la entrada y memorizo la caja. ¿Para qué? Para ponérsela como entrada a la cinta siguiente. Entonces, en la primera cinta, la caja de entrada le pondré un valor y este valor irá pasando de cinta a cinta conforme vaya transcurriendo la caja por las cintas. Y luego en static guardo permiso, alarma, saltar, salto, saltar y salto ya vemos que van unidas. Luego la etapa en donde estamos, memoria caja, que sería la misma, la que entra, se memoriza y después la saca. Y después hago una instancia al motor de pasos. Vale, entonces vamos a ver. Controla el grace del proceso. Vale, pues el grace de marcha tiene que en etapa 0 está en etapa 0 hasta cuándo, hasta que pida marcha. Cuando pide entra la entrada de petición de marcha, le dará permiso para pasar a la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué está? Pues estará activa hasta que llegue a la fotocélula de la cinta. Ahí lógicamente parará la cinta, si no se le dice lo contrario, ¿vale? Bueno, una vez que llega, le da permiso para pasar a la etapa 2. En la etapa 2 esperará a que esté lista la cinta siguiente para pasar a la etapa 3. En la etapa 2, una vez que le ha dicho la cinta siguiente que está lista, le dirá a la cinta siguiente que quiere meterle una caja. Entonces, la cinta siguiente se pone en marcha y cuando está en marcha la cinta siguiente, pasa a la etapa 4. En la etapa 4 sigue en marcha hasta que la fotocélula se active. Cuando se activa la fotocélula, pasa a la etapa 5, que seguirá en marcha hasta que se vaya la fotocélula. Cuando se vaya la fotocélula, fin. Entonces, bueno, la fotocélula en la etapa 4 estará porque ya estaba en la 1. ¿Vale? Entonces, una vez que llega en la 1, la fotocélula esperará a que la cinta siguiente esté lista. Una vez que está lista, le ordenará a la cinta siguiente que se ponga en marcha. Cuando la cinta siguiente está en marcha, entonces, bueno, esta etapa realmente, bueno, ahí está, no pasa nada. Y después saldrá, sí, es para arrancar, porque está con la fotocélula detectando la caja y aquí estará ya afuera, en la otra cinta. Cuando no entre en marcha, es decir, cuando le pulsen la seta de emergencia o le pulsen paro, entonces saltará a la etapa 0. ¿Vale? Activaciones. En la etapa 1 y en la etapa 5 activa motor. En la etapa 1 dice que está en marcha para la cinta anterior. En la etapa 3 pide caja a la cinta posterior. En la etapa 1 si hay caja en la entrada, entonces memoriza la caja de la entrada. Y en la etapa 0 quita la memoria de caja, es decir, cuando llega a la etapa 0 dice la cinta no tengo ninguna caja. Y después pone la caja 0, ¿dónde estás? Pone la caja en la memorización de caja, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que lo sepa la cinta siguiente. Y después el motor de paso en la instancia, pues lo de siempre. Permisos, alarma, saltar, salto y la última. La última es, si tengo 5 etapas, pues la última es la 6. Y la devolución del motor de pasos que nos dará el número de etapa donde nos encontramos. Bien, hemos visto todos los comunes. Ahora vamos a ver el grabset de emergencia. El grabset de emergencia, bien, aquí no tengo nada definido en entradas ni salidas de la función. Entonces, en el primer ciclo, o bien podría hacerlo también si no está ni en marcha, ni en paro, ni en rearme, pues entonces, o sea, sería lo mismo, ¿vale? Entonces lo pongo en emergencia. Hago un set en la etapa de emergencia.
Cuando la seta de emergencia, también hago un set en la etapa de emergencia. Y además de hacer un set en la etapa de emergencia, lo quito de las otras tres etapas, que está la etapa de rearme, la de paro y la de marcha. De la de emergencia pasa a la de rearme, de la de rearme pasa a la de paro y de la de paro a la de marcha. Bien, cuando está en emergencia, cuando no hay... bueno, esto es un contacto normalmente cerrado, el de la seta de entrada, con lo cual lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando no está pulsada la seta de emergencia, entonces pasa de la etapa de emergencia a la etapa de rearme. En la etapa de rearme, cuando se pulsa el pulsador de rearme, pasa de la etapa de rearme a la etapa de paro. En la etapa de paro, cuando se pulsa el pulsador de marcha, pasa de la etapa de paro a la etapa de marcha. Y en la etapa de marcha, si se pulsa el pulsador de paro, pasa de la etapa de marcha a la etapa de paro. Bien, esto es el graph de, digamos, emergencia, ¿vale? Bueno, ahora tengo las entradas y salidas digitales. Las entradas y salidas digitales, bueno, lo he hecho en SCL porque simplemente pues, es más rápido, trato muchas entradas y salidas y bueno, pues es más rápido. Da igual, se puede hacer de la forma que se quiera. Bueno, esto se me ha saltado aquí, lo puedo poner aquí, vale, me da igual, está bien escrito de las dos formas. Entonces, la seta de entrada es igual a la no entrada 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un contacto normalmente cerrado. La marcha de entrada, o sea, el pulsador de marcha del armario de entrada es la 1. El pulsador de paro del armario de entrada es la no y 2. ¿Por qué? Porque es un contacto normalmente cerrado. Y bueno, y así sucesivamente. El rearme, pulsador de rearme, la fotocélula 1 de entrada de la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 1, la 2 de la 2, la 1, 2, 3, 4 de la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 48 así hasta 48 entradas digitales. Vale, bien, ahora las salidas digitales, pues lo mismo. Cuando, bien, la O54 es cuando es el botón, uno de esos dos botones nuevos que he creado, azules, ¿vale? Que es el permiso de usar el graph o el otro botón para las pruebas de las salidas digitales. Entonces, controla las salidas digitales. Si no hay O54, ¿vale? Entonces las salidas son las normales, ¿vale? La salida 0 será la baliza en rojo, la salida 1 la baliza en amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta la 53, que es el destructor de la línea 3, es decir, quien hace desaparecer las cajas por esa línea. Y si es pruebas, pues nada, pues el prueba, que lo tenemos aquí en mem, que hemos visto que era dbmem, hay una que es prueba, que es al final, ¿vale? Prueba, que esta int es justamente, digamos, el paso de la prueba, ¿vale? Entonces empezará por el paso 0 hasta el 53, ¿vale? Según las salidas digitales. ¿Para qué? Para activar una a una las salidas. Y ahora dice, si 50, que será el pulsador de la salida de, o sea, para probar las salidas digitales, y no flanco, entonces prueba lo incrementa, ¿vale? ¿Para qué? Para pasar a la siguiente salida digital. Y ahora flanco
igual a la 50. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo, o sea, para que solo se produzca cuando justo se pulsa, hay una activación, nada más. Y después, cuando prueba mayor que 53, vuelve a 0. Con esto exploramos todas las salidas digitales y continuamos explorándolas mientras no desenclavemos la O54, ¿vale? La salida del piloto de la otra I, que será la 49, me parece que es. Bueno, vamos a ver, entradas analógicas. Las entradas analógicas, como hemos visto, hemos creado el DB de analógicas entradas, que es de donde nos viene del Machine Simulator. Entonces, estas las pasamos a texto, digamos, ¿vale? Entonces, en DBMEM, entradas analógicas, cada una es la correspondiente a cada una, ¿vale? Y después, las salidas analógicas, lo mismo. La salida analógica que se va a entregar al Machine Simulator será igual a la salida analógica que yo haya calculado en el programa. Vale, pues hasta aquí hemos hecho entradas, salidas digitales, bueno, digitales y analógicas, y el tema de las activaciones, pues vamos a verlo. Las activaciones, pues serán lo que active las cosas. De momento tengo solamente las del armario de entrada, ¿vale? Aquí, bueno, cuando está en emergencia y no se pulsa la seta de emergencia, entonces se enciende la luz de la valija, o sea, de la baliza, la luz roja. Aquí lo que hago es agrupar por salidas, ¿vale? Entonces, cada salida le pongo las condiciones que sea. Entonces, la baliza amarillo se me va a iluminar, pues cuando esté en la etapa de rearme, se me iluminará de forma discontinua. Es decir, cada segundo se me va a activar y desactivar. Es decir, va a estar medio segundo encendida, medio segundo apagada. Y cuando cuando se encuentre en la etapa de paro, pues entonces permanecerá encendida la luz amarilla de la baliza. Luego, cuando esté en marcha, se encenderá la baliza, la luz verde. Ahora, la luz del pulsador de rearme se me va a encender cuando esté el armario en rearme de forma intermitente. Cuando esté en paro o esté en marcha, se me encenderá fija. Y luego la luz de paro se me encenderá cuando esté en paro y la luz de marcha cuando esté en marcha. Estas luces de marcha, paro, rearme, marcha, paro y rearme son las correspondientes a los pulsadores de marcha, paro y rearme. Ahora venimos al proceso. En el proceso, bueno, como he metido la prueba de las salidas digitales, pues entonces, bien, llamo desde aquí a la función pulsador, que aquí, al ser una FB, no se guarda, porque las FBs no guardan datos. Solamente hay temporales, variables temporales, ¿vale? Que aquí he definido, pues, marcha de la cinta 1 y que está en marcha, y la caja, la cinta 1 de la línea 1. Lo mismo para la cinta 2, para la cinta 3, para la cinta 4 de la línea 1, lo mismo para la cinta 1 y 2 de la línea 2 y lo mismo para las cintas 1, 2, 3 y 4 de la línea 3, ¿vale? Recordemos que estamos en el proceso de entrada. Solamente llega hasta donde hemos indicado. Bien, entonces, en pruebas de salidas digitales. Esto nos habrá quedado el FB pulsador de B, que lo tendremos aquí, en sistema, que está aquí, ¿vale? Uy, esto se me ha ido. Bueno, lo pongo arriba y ya está. Lo tengo aquí y ya está, ¿vale? ¿Por qué lo tengo ahí? Pues porque, en primer lugar, no le he hecho... vamos, porque simplemente es una función tipo FC, desde donde se le llama.
y ya está, y no guarda datos. Entonces aquí le meto la entrada, que es la del pulsador, la I49, la salida, que es la O54, con la cual se nos va a encender la luz de dicho pulsador, ¿vale? Y este es el que me va a hacer el enclavamiento y desenclavamiento, o sea, el pulsador enclavada la luz, la salida 54, que es la que usamos después para la prueba de las salidas digitales. Cada vez que le pulse un pulso, pues va a cambiar de estado la O54. Bien, y después la entrada del pulsador de siguiente salida, pues digital, pues me dará la salida O55, ¿vale? Bueno, proceso línea 1, ¿vale? Bien, pues el proceso de línea 1, lo primero que tenemos en la línea 1, les recuerdo que está el cargador y después 4 cintas, ¿vale? Entonces llamo al cargador, esto me crea pues el DB este, que lo tengo como antes en sistema, ¿vale? FB cargador DB1, luego para la línea 2, para la línea 3, luego el FB cinta línea 1 C1, bueno, esto me crea hasta aquí, FB cargador DB y yo le pongo guión 1 y ya está, ¿vale? Lo mismo con el 2 y lo mismo con el 3. ¿Por qué? Pues por relacionarlos yo con él. El PLC le da igual un nombre que otro, lo va a relacionar con el nombre que le ponga. Bien, entonces, aquí en el FB cargador yo le digo que tiene que cargar, que tiene que colocar una caja en la primera cinta cuando el graph del armario esté en posición marcha, lógicamente. Además, cuando la cinta 1 no tenga caja detectada en la fotocélula ni esté en marcha, es decir, que la cinta 1 está libre. Entonces le digo marcha al cargador, ¿vale? Y aquí, como hemos visto, se pondrá en marcha durante un pulso de un segundo. Con lo cual, en ese segundo yo tengo garantizado que tengo una caja en la cinta cargada, ¿vale? Entonces, con la salida en marcha, pues activo dbmem salida creador 1, que con esto lo que hago es activar la salida digital al cargador y guardo marcha L1C1, que es temporal. ¿Para qué? Para utilizarlo en el siguiente elemento. Vale, esta la uso aquí a la hora de llamar a la cinta, ¿vale? Con la función que hemos visto antes, que si quieren pues lo revisen, otra vez la hemos visto. Entonces, ¿qué condiciones tiene? Graph en marcha, pues el armario marcha, lo mismo que aquí, ¿vale? Esto va a ser una condición genérica para todos. ¿Cuándo pide marcha? Pues cuando se lo ha pedido el elemento anterior. El elemento anterior a la cinta 1, ¿quién es? El cargador. Dice, ya te he puesto una caja, ponte en marcha. Ya está, la cinta 1 se pone en marcha y ya está. Después, a la cinta siguiente, ¿vale? Le va a decir que está lista. ¿Cuándo? Cuando no esté en marcha la cinta 2 de la línea 1 y cuando no tenga la fotocélula 2 o sea, la fotocélula de la cinta 2 de la línea 1. Exactamente igual que aquí, en el cargador. Pues lo mismo, ¿vale? Luego, en marcha la cinta siguiente, pues cuando esté el motor en marcha de la cinta siguiente. La fotocélula, pues la propia fotocélula de la entrada de la cinta de entrada 1. En este caso, la caja de entrada es la 1. ¿Por qué? Porque estamos en la línea 1. Entonces el cargador, bueno, le podía haber dicho al cargador que me diga el número de caja, pero bueno, a la cinta 1 se la pongo a mano. Al resto de las cintas le pondré la que ponga aquí, la memo caja, ¿vale? Como salidas tengo el motor, le digo que está en marcha a la otra cinta. O sea, esto es para activar la salida del motor, digo que está en marcha, pido caja a la cinta anterior, es decir, como que está libre, y memorizo esta caja que le va a venir a la cinta siguiente. Entonces, la caja línea 1, cinta 1 va a venir aquí como entrada. Antes era la 1, ahora ya es la que tenía la cinta anterior. Y bueno, pues hago lo mismo. Grace de marcha
pide marcha cuando marcha línea 1 cinta 2, es decir, con esta pide caja, cuando pide caja, entonces pide marcha, ¿vale? La cinta siguiente, bueno, pues ya es con la cinta 3, exactamente igual que hacía con la anterior llamada a la anterior función de la cinta, y ahora marcha cinta siguiente con esta. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el truco? El truco es hacer las cosas bien para un elemento y después multiplicarlo por n elementos y simplemente cambiar un poco, ¿vale? Tener claro lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Y después, pues lo mismo que en el caso anterior, aquí poníamos el motor este en marcha, aquí el de la cinta 1, pues aquí el de la 2. Aquí le digo que está en marcha, aquí le pido caja a la siguiente, perdón, sí, a la siguiente, y le pido caja cuando se lo pediré, pues cuando esté en la fotocélula, detectando la fotocélula que ha llegado la caja al final de la cinta. ¿Para qué? Pues para sacarla a la siguiente cinta. Y memo caja. Bueno, así lo hago con la cinta 3 y con la cinta 4. La cinta 4, bueno, pues lo inherente a la cinta siguiente, como el proceso lo he cortado aquí, le pongo que es falso y le pongo que es falso. Esto en el siguiente video tutorial lo sustituiré por lo que le tenga que sustituir, es decir, por la petición de el componente siguiente, que será el distribuidor, que en este tutorial no lo tratamos, ¿vale? Con esto exactamente lo mismo. Aquí en pide caja, pues no le pido caja de momento. Bueno, lo mismo hago con el proceso línea 2, teniendo en cuenta que son 2 cintas en lugar de 4, y con la línea 3, ¿vale? Lo que pasa que ¿qué diferencias hay? Pues que en la línea 2 le pongo aquí que es un 2 la caja de entrada, y en la línea 3 le pongo aquí que es un 3 la caja de entrada. Lo demás es exactamente igual, y ya con esto se termina lo que es el proceso. Entonces de aquí hemos visto las activaciones, las entradas y salidas del proceso, y me falta el main. En el main, ¿qué es lo que hago? Como sabemos, las funciones en TIA Portal no se ejecutan ellas por sí mismas si no se les llama. Con lo cual en el main lo que hago es llamar a las funciones. Llamo a la función de entradas y salidas digitales, que es esta, a la función del enlace de emergencia, que estará aquí, que es esta, y a la función de proceso, que es esta, ¿vale? Y a la función de activaciones, que es esta. A estas otras funciones comunes, pues las llamaré cuando les toca desde la función que le toque, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos visto cómo funciona, o sea, cómo lo hemos hecho. Ahora vamos a ver cómo funciona.